Le puse por título a mi pensamiento esta mañana, el caminar del creyente, ¿verdad? Como hijos y hijas de Dios, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos de caminar y estar con el Señor? Y dice la Escritura, ceñir los lomos con vuestro entendimiento, ¿verdad? Tenemos que tener un entendimiento de quién es Dios, qué es Dios, quiénes somos nosotros. Y al pasar del tiempo en la palabra de Dios hemos estado estudiando y mirando que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es todo, que nosotros fuimos rescatados de una forma horrible en que estábamos viviendo, pero Dios es santo, ¿verdad? Entonces la palabra nos está diciendo y animando que no nos conformamos a este mundo, ¿verdad? Que ya no andemos como antes, sino que andemos con un entendimiento renovado. Hay un texto en la Biblia que al principio yo tuve que batallar con él porque dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y decía yo, wow, ese está pesado. Pero me estoy dando cuenta que conforme uno va leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios, va uno entendiendo cómo nos ve Jesús, con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia. Ese es como Cristo nos ve a nosotros. Y todo porque un día venimos y nos acercamos hasta el trono de la gracia y fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora Él nos ve inmaculados, o sea, nos ve sin ninguna mancha. Bendito Dios, ¿verdad? Porque usted y yo conocemos nuestra vida y sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Y la Escritura dice que para tener ese nuevo entendimiento, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces todos los que hemos nacido tenemos esa promesa. Y le doy gracias a Dios que un día yo escuché de la palabra de Dios y un día alguien me habló y un día estuvieron orando por mí para que el momento preciso yo entendí que yo era un pecador, que yo necesitaba el perdón de Dios porque si no, mi vida iba a tener un fin horrible. Y la Biblia es muy clara en esto, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos el Espíritu, que tenemos el entendimiento que Dios quiere que entendamos, que tengamos, dice, ¿oraremos en el Espíritu? Pues la respuesta es sí. Hay que comunicarnos con Dios en un sentido espiritual. Pero dice la Escritura, pero orar también con entendimiento. No nomás hablar a la ventona a ver cómo nos va. Saben que cuando yo estaba chico nos enseñaban rezos. Y rezos viene de la palabra repetir. Y teníamos que decir el Padre Nuestro y esto y lo otro, pero no había una comunicación personal con nuestro Dios. Y por eso los rezos no tienen valor en la presencia de Dios sin una oración, porque cuando oramos, platicamos con nuestro Dios. Y esto es lo más hermoso. Miren, nosotros nos gusta leer Biblia. Y a través de la palabra de Dios, Él nos está hablando, nos está enseñando, nos está exhortando, nos está moviendo a hacer su voluntad. Pero nosotros tenemos que responder a la plática con Dios. Y esa respuesta está cuando oramos, cuando estamos hablando con Él y diciéndole lo que hay aquí adentro. Me encanta ese texto que dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, este mundo anda todo ansiado, ¿es palabra? Ansioso, todo quebrantado, todo con problemas, pero no saben qué hacer. Y buscamos aquí, buscamos acá, a muchos lugares, y la respuesta está en Cristo. Y la respuesta es la oración, la respuesta es hablar con Él con entendimiento, sabiendo que Él tiene muchas cosas para nosotros, ¿verdad? En nuestras oraciones llegan momentos donde ya no sabemos qué decir. Yo no sé si le ha pasado, el viernes usamos mucho la palabra aleluya en uno de los cantos, pero hay gente que no sabe qué quiere decir aleluya, quiere decir gloria a Dios, ¿verdad? Cuando usted ya no puede, dice, ay, aleluya, Padre bendito, estás dándole la honra y la gloria a Dios.
cuando llegan los momentos en su oración, cuando ya oró por su familia, por sus amigos, por Israel, por todo lo que usted se acuerda, póngase quieto, póngase en paz y adore al Señor. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice en Romanos 8:26 algo bien importante. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando llega ese momento que estamos hablando con un Dios infinito y nosotros seres finitos, ¿cómo podemos hablar con Él? ¿Qué es el idioma que Dios? Miren, yo cuando digo gracias Padre, pues mi vocabulario quiere decir que hay gratitud. Pero cuando el Señor me sacó de un horrible problema y le digo gracias Padre, el Espíritu toma el sentir de esa gratitud y con palabras indecibles las lleva a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que tener ese entendimiento de que Dios está oyendo nuestras oraciones. Me encanta ese texto que dice el Señor, ahora inclinaré mi oído a la oración de este lugar. ¿Se imaginan? Yo sé que es figurativo, pero Dios poniendo atención cuando usted y yo le hablamos. Pero hermanos, este es nuestro Dios, el Dios de amor. En Romanos 8, el 5 y el 6, ahí nos pone una advertencia, ¿verdad? De todos los que estamos buscando estar en comunión con Dios. Y nos dice así, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. ¡Qué hermoso es esto! Ahora que estamos entendiendo a Dios y lo que Dios quiere de nosotros, yo puedo entender que no puedo seguir viviendo en la carne. Malas palabras, la ira, el genio, los golpes, la traición, adulterio, fornicación, y la lista puede ser grande y decirle, Señor, no, ya me he arrepentido de esa vana manera de vivir. He puesto mis ojos en Cristo y ayúdame a vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu hay vida y hay paz. Y esto es lo que este mundo ocupa, vida y paz, ¿verdad? Nos dice la Escritura que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos vivir todos apachurrados. De vez en cuando nos va a llegar momentos difíciles, momentos que sentimos que el mundo lo traemos en los hombros. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros somos hijos del Rey. Somos de un Dios poderoso y no hay por qué cargar esto. Dice el Señor, mía es la batalla. No tenemos que nosotros ir a agarrarnos con nadie. Oramos y lo ponemos en las manos de Dios. Dice el Señor, mía es la venganza. No podemos vengarnos. Mejor oramos a Dios y le pedimos misericordia por esa persona. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Entonces nosotros tenemos esa ventaja que podemos vivir. Y yo les recomiendo lo que dice la Biblia, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. No más a la carne. Ahora queremos caminar en el Espíritu, ¿verdad? Y sigue nuestro texto y dice, sed sobrios y esperar por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperar por completo en la gracia, los favores no merecidos, es lo que está diciendo. Pero nosotros somos desesperados. No vayamos a ser como la ancianita que oraba, Señor, dame paciencia, por favor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. No, hay que esperar en Dios, hay que esperar en el momento de Dios, porque Dios contesta sí, no o espérame.
Y cuando estaba escribiendo esta parte me puse a pensar, estaba viendo una dona que tenemos ahí en la hielera, es de plástico lamentablemente, ¿no? La estaba viendo y me acordé de los niños. Los niños vienen y le dicen, quiero dona, y le dice uno, no, espérate, ¿verdad? No, porque vas a comer. O sabes qué, sí te la voy a dar ya que comas, o no, porque no es tuya. Pero le contestamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y así es Dios. Le pedimos una cosa y como Dios sabe todo, Él dice, espérate, tengo algo mejor para ti. Y a veces nosotros nos desesperamos. Entonces esperemos en Dios. Y dice, no te conformas a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y ahí tuve que esperarme un poco. Pues sí, cuando yo no conocía la santa justicia de Dios, estaba en mi ignorancia. Y vivía en la carne y vivía por mis propios medios y todo, porque estaba ignorante de lo que de veras vale la pena. Y por eso dice ahora, ¿sabes qué? Cíñete los lomos con entendimiento. Ahora que has venido al pie de la cruz, ya eres otra persona. Y estábamos viendo, hermanos, que lo que dice en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Entonces, hermanos, esto dame sabiduría, es una oración que debe ser constante. Mira, hermano, yo abro mi Biblia y antes de leer le digo, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dame sabiduría. Y no crean que yo leo 4, bueno, a veces sí leo 2, 3 capítulos, pero siempre leo un párrafo o 2 y le pido a Dios, dame entendimiento, Padre, en tu palabra. Y no hay mejor cosa que leer una porción de Biblia y parar y meditar en lo que leí. Dame entendimiento en lo que leí. Y el Señor va revelando lo que nos conviene a nosotros, porque acuérdense que Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable de su Hijo. Nosotros andamos en luz, y porque andamos en luz, todas las cosas se manifiestan enfrente. Entonces, eso es lo hermoso de ser un hijo, una hija de Dios. Como hijos obedientes, debemos de buscar la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de decirle, Señor, te pido por esto y esto y esto, y Señor, que se haga tu voluntad. Pues sí, de labios es fácil decir que se haga tu voluntad. Pero cuando estamos viendo que las cosas no van como yo las quiero, comenzamos a pensar, ¿estará Dios? Cuando no salen las cosas como yo le estoy pidiendo, ¿habrá Dios? Pero hermanos, la cosa está que tenemos que entender que que la voluntad de Dios se manifiesta en muchas formas. Y yo estaba tratando de entender cuál es la voluntad de Dios, pues no la encuentro, porque hay una palabra, a ver si me sale bien, ¿verdad? Es multifacética, ¿sí? Es una palabra dominguera, no la vuelvan a oír, ¿verdad? Que tiene muchas fases, que no nomás es una sola cosa. Y encontré varios textos que conocemos de memoria. Y Mateo 22, el 37 y el 38 dice así. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¡Wow! Lo que la voluntad de Dios es que su creación, la corona de su creación, le adoremos, le alabemos, le amemos con todo el alma. Dice, este es el primer y el gran mandamiento, que ustedes me amen. La voluntad de Dios es que le amemos. Pero también nos dice, ¿verdad?, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a caer en su lugar. La voluntad de Dios es también que le estemos buscando, que busquemos su justicia para vivir en paz y vidas santas como Él quiere, ¿verdad?
¿Se acuerdan que Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca, sino que todo su creación, todo hombre, toda mujer, venga al conocimiento de la verdad? La voluntad de Dios, que ninguno perezca. El Señor le ama, no importa de dónde ha salido, de dónde está, pero tenemos que entender que Dios es amor, pero Dios es justicia. En el amor está nuestra salvación. En la justicia de Dios está la muerte eterna. Pero entre medio nos da a Jesucristo para que a través de Jesús podamos tener vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero ¿saben qué? Cuando nos reunimos con iglesia, la voluntad de Dios es hermosa. Yo traigo aquí unos textos que busqué y el primero está en Salmos 42, ¿verdad? Y hermano, la voluntad de Dios para la iglesia yo la veo en tres puntos, ¿verdad? Hay uno que dice que tiene 5, otros 7, pero yo le veo 3 bien claves. El primero es que su iglesia le exalte su nombre, ¿verdad? Y este texto a mí me gusta porque antes de venir a la iglesia, yo así siento. Dice así, como el siervo. Aquí está hablando de un venado, ¿ok? No de un sirviente. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¡Qué hermoso texto! Que nosotros podemos adoptar para nosotros. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que sentía el rey David. Eso es lo que debemos de sentir y decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Señor quiere en su voluntad que su pueblo le adore, que su pueblo le exalte, pero que vengamos con ese gozo de saber que estamos en la presencia de Dios. A veces venimos a ver qué recibimos, pero debemos de venir a ver qué ofrecer a Dios. Y cuando venimos en ese carácter, hermanos, salimos bendecidos. Sea en canto, sea en oración, sea en la palabra, sea en el compañerismo, pero todo sea para darle honra y gloria a Dios. Entonces, exaltar su nombre es muy importante, pero también, hermano, la edificación de unos a otros. En Efesios, ahorita les digo, Efesios 4, 11 y 12. Vemos cómo el Señor pone todo en su iglesia para edificarnos. Y estaba yo pensando en esto. Miren, cuando estamos aquí nosotros escuchando la palabra en español, hay un salón donde a sus hijos les están enseñando la palabra bilingüe para que entiendan los dos idiomas. Ahorita sus niños no están aquí, están allá afuera, les están dando la palabra de Dios al nivel de ellos. A las 10 de la mañana, los domingos, los hermanos tienen un estudio para los nuevos creyentes, para gente que quiere aprender o que trae preguntas de la Biblia. A las 10 los tenemos aquí. Los miércoles tenemos estudios bíblicos. Hermanos, si usted no viene, usted no quiere aprender porque hay mucha palabra. Los hermanos están preparados. Y dice así el Señor, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia, no solamente aquí, pero la iglesia crezca para honra y gloria de Dios. Viene Cristo pronto. ¿Y cómo estamos? ¿Verdad? A gusto en estas 4 paredes y los demás que se los lleve el diablo. Ay, qué feo se oyó. Pero hermano, sin Cristo, ¿dónde va a terminar este mundo? Tengamos compasión.
Busquemos caminar en los pasos de Cristo para que otros conozcan a nuestro Salvador y tengan la misma esperanza que usted y yo tenemos. Acordémonos que un día estábamos perdidos. Acordémonos que un día no conocíamos de Dios y nuestro destino era la condenación eterna. Pero por la misericordia de Dios aquí estamos. Pero hay tanta gente alrededor que todavía no le conoce. Vinimos por voluntad de Dios a exaltarle, a edificarnos unos a otros para prepararnos para la batalla, pero también nos trajo para evangelizar al perdido. Y ese es el que ya está conocido, Mateo 28, 19 y 20. Y me encanta este texto, pero me gusta leerlo el 19 y el 20 juntos. Y dice así, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No nomás es alcanzar y llevar personas a Cristo, hay que discipularlos, hay que enseñarles lo que la Biblia dice y por qué lo dice. Y vamos a ver, hermano, no nomás crecer en número, pero crecer espiritualmente. No nomás venir a la iglesia, pero donde quiera que andemos, ser la iglesia. Y nosotros tenemos ese hermoso compromiso con nuestro Dios. Perdón, es que anoche fuimos a una misión a Ensenada y llegamos hasta después de las 12:30. Todavía ando con sueño. Pero ¿saben qué? Bendito Dios, andábamos en las cosas del Señor, ¿verdad? Diga, a ver si no me duermo ya predicando. Y dice la Escritura, ser santo porque yo soy santo. Como aquel que os llamó, ¿verdad? Es santo, ser también vosotros santos. Y me encanta esta parte, oiga, en toda vuestra manera de vivir. ¿Se fijaron? No nomás cuando vas a la iglesia, no nomás cuando hay un hermano cerca. Tenemos que entender que tenemos que ser íntegros. O sea, que ser enteros no importa dónde estemos. Y tenemos que recordar que aunque los hermanos no me están viendo, el que cuenta sí me ve. El que está dentro de mí sí sabe lo que estoy haciendo. Y dice la Escritura que un día vamos a dar cuenta. Esos que todavía se les salen culebras y chicharrones o cómo, palabras malas, pues, ¿verdad? Acordémonos esto que a mí me hizo cambiar. Dice, de cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre, tendrá que dar cuenta a Dios. Tengamos cuidado, porque a veces se nos atraviesa un carro y se nos olvida que somos hijos de Dios. Mis hermanos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Y dice, primera de Pedro 1:18, trae un mensaje tremendo, ¿verdad? Dice de esta manera, como aquel que os llamó, ya lo leí, el primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Acuérdese un poquito cómo éramos antes de Cristo. Acuérdese un poquito qué clase de vida llevábamos antes de Cristo. Bendito Dios. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles. Ese rescate no fue algo que se acaba, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue lo que se pagó para que usted y yo pudiéramos decirle a Dios Padre. Para que usted y yo le pudiéramos decir a Jesucristo Señor. Y para que usted y yo tuviéramos la seguridad que el día que cerramos los ojos aquí para siempre,
los abriremos en la hermosa presencia de Dios. Ese es lo que Dios nos dice. Por eso nos dice que debemos tener entendimiento. Yo no vengo a la iglesia porque es domingo, vengo a la iglesia porque vengo a adorar a Dios. Yo no le hablo a la gente porque el pastor dijo, yo le hablo a la gente porque Dios, su voluntad es que ellos también lo conozcan. Entendimiento, razonamiento necesitamos para poder caminar en lo que ya Dios nos ha trazado. Sabe que nuestro camino ya está marcado por Dios. Que usted lo quiera caminar o no es otra cosa. Pero Él dio todo para que usted y yo tuviéramos la vida eterna. Y este texto lo puse porque el viernes lo leyó la hermana Belén, ¿verdad? O alguien lo leyó, pero me encantó para presentarlo esta noche. Está Jesucristo hablando con su Padre, orando. Estaba orando, ¿verdad? Y le dice de esta manera: no ruego que los quites del mundo. Hablando de nosotros. Le digo, Padre, no te estoy pidiendo que ya te los lleves. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se fijan? Aquí estamos en este mundo. Y aquí vivimos en medio de tanta maldad y tantas cosas crueles. Sin embargo, el Padre Eterno le está diciendo, no te pido que ya, pero ¿sabes qué? Mientras que están aquí, guárdanos del mal. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Saben que nosotros somos peregrinos aquí. Solamente venimos de pasada. Dice la Escritura que los años del hombre son 70 y a los más robustos 80. Ay, hermano Tec, ya le queda poco, ¿verdad? Es que el hermano Tec y yo somos exactamente de la misma edad, ¿verdad? Por eso, para no sentirme mal, le echo la culpa a él. Pero qué tremendo es saber, hermanos, que nuestro tiempo es contado. Pero cada día al despertar le damos gracias a Dios. Y digámosle, Señor, este día que yo sea de bendición a otros, así como tú me bendices. Ha sido mi oración. Y acordémonos una cosa, la muerte no tiene edad. Ayer conocí un señor de 90 y tantos años, dije, ay caramba, y todavía iba caminando ahí bien a gusto, ¿verdad? Pero he visto gente de 18, 20 años que ya andan todos quebrados, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros. Pidámosle al Señor entendimiento. Señor, qué bendición eres para mi vida. ¿Cómo es que me tienes aquí todavía? Gracias, Padre bendito. Amén. La misericordia de Dios es grande. Que Dios les bendiga.